Hola y bienvenidos al seminario web de Global Peace Chain. Soy Tania de Mauricio y soy la jefa de publicaciones de Global Peace Chain. Para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de Violencia Sexual en Conflictos, Global Peace Chain está organizando un seminario web que tiene como objetivo resaltar cómo la pandemia de COVID-19 está afectando drásticamente la vida de las víctimas y los sobrevivientes de la violencia sexual. Este seminario web está completamente en español para brindar una plataforma para que los activistas hispanohablantes compartan sus historias. Me gustaría dar la bienvenida a nuestros oradores que son de diferentes partes del mundo. Si tienes alguna pregunta para ellos, insértelo en la sección de comentarios. No duden en compartir el video con otras personas que se beneficiarán de las recomendaciones derivadas de nuestra discusión. Sin más demora, ahora entregaré a Karin, quien es nuestra moderadora por hoy. Muchas gracias, Tania, y hola y buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén mirando. Mi nombre es Karen Watson, soy activista por los derechos humanos de Amnistía Internacional y también trabajando con otras organizaciones. Hoy día voy a estar haciendo de moderadora y para partir me gustaría pedirle a nuestros increíbles oradores de hoy que nos cuenten un poco de ellas. Primero les voy a pedir, por favor, que nos digan su nombre y su país, el trabajo que están haciendo y con qué organización están trabajando. Y podríamos empezar con Luisa. Sí, hola, espero que todos me estén escuchando. Bueno, buenos días acá en Colombia, a todos y todas. Yo soy Luisa Fernanda Gallo. Un poco de mí, trabajo ahora en la Alianza Cooperativa Internacional, ASI. Es la organización que representa el movimiento cooperativo a nivel regional y dirijo un programa con la Unión Europea. Y puntualmente acá estoy representando GPC. Soy activista para Colombia para GPC como directora país. Encargada de toda la parte de pedagogía de GPC, de La Paz y el ODS 16 para Colombia. Y estoy hablándoles desde Bogotá. Perfecto, muchas gracias. Ahora sigamos con Celia. Hola, muy buenos días con todas y con todos. Agradeciendo muchísimo la invitación y felicitando esta gran iniciativa. Mi nombre es Celia Cabreras, de Ecuador. Soy la directora para Global Peace Chain aquí en Ecuador. Actualmente trabajo como asistente legal para ACNUR y también soy consultora de algunas otras organizaciones como Cruz Roja, etcétera, en temas de derecho internacional humanitario y derechos humanos. Perfecto. Y por último, Ale. Claro, muy buenos días para todos y todas. Mi nombre es Alejandra Teliguario. Yo soy de la ciudad de Quetzaltenango, en Guatemala. Y bueno, pues soy activista feminista por derechos sexuales y reproductivos. Actualmente integro el grupo asesor de jóvenes del Fondo de Población de Naciones Unidas, el LUNFPA, acá en Guatemala. Y también participo en diferentes colectivos y organizaciones como la colectiva Bureau of Shela, ¿verdad? Que es una colectiva feminista, pues también trabajando derechos sexuales y reproductivos, y la red de jóvenes artistas por la justicia social. Un gusto compartir con ustedes en este espacio. Un gusto, Ale. Y bueno, justo se nos está sumando Juan. No sé si nos puede escuchar en este momento. Estamos... Sí. Oh, estás con el micrófono apagado, creo. Sí. No, estamos con un par de problemas técnicos, parece. Me parece que está, Juan, con tu micrófono apagado, como en mute. Pero por mientras, contarte que hemos estado... Ay, no sé qué pasa. No, ahora sí, quizá. No, no está funcionando el audio. Si puedes quizás reiniciar. No. Quizás salir y volver a entrar podría funcionar.
nada. Lo siento mucho. Trata quizás de salir y volver a entrar al webinario y quizás podemos seguir contigo. Sí. No. Ahí. Bueno, pasaba que estaba con el micrófono activado y aún así no funcionaba, de haber tenido problemas de audio. Pero bueno, ahora después de la pausa técnica, me gustaría pedirles un poco a ustedes que nos hablen de la situación de los conflictos violentos armados en sus países y en su región. La historia, cómo empezó, cómo están en este momento. Y para eso me gustaría pedirle a Luisa si pudiera hablarnos un poco de Colombia y la región de América Latina. Sí, bueno, digamos un poco también para ser breve y darles, como dicen en mi país, un brochazo general del conflicto armado en Colombia. El conflicto armado en Colombia es reconocido como uno de los más largos del hemisferio occidental. Si queremos ponerle un punto de partida, varios historiadores lo han definido como en la década de los 50. Nosotros tenemos un problema allá en la década de los 50 de lucha de colores. Habían partidos, el conservador, el liberal, azul, rojo, digamos, peleándose por el territorio. Y en la década de los 60 iniciaron las guerrillas o grupos armados al margen de la ley. Voy a concentrarme de pronto en el más conocido en la región, que son las FARC, y con el que firmamos el acuerdo de paz en el 2016. Las FARC inicia porque luego de esta lucha de colores, digamos, de partidos políticos, se segregan muchos colombianos y muchos campesinos, sobre todo en las zonas rurales. Y la lucha de las FARC empieza como una lucha de justicia social. Entonces, queremos justicia social, se la pedimos al Estado, se la pedimos a la sociedad civil, no nos la pueden dar. Entonces, nos alzamos en armas. Esta lucha, digamos, inicia esta guerrilla con ideales, es una guerrilla, porque quedan algunas disidencias, es una guerrilla tipo izquierda, con filosofía, digamos, comunista, marxista, leninista, etcétera. Esto al inicio, es decir, en los 60, en el 64 puntualmente, cuando se fundó. Sin embargo, y aquí viene la complejidad del conflicto, el conflicto tiene causas que radican en desigualdad como tal en la distribución de la tierra. Nosotros en Colombia, y aquí pues veo que mis colegas también pues son de Latinoamérica, Colombia es el segundo país más desigual de la América Latina, el primero es Brasil. La gente que nos está escuchando, las personas que hayan tenido la oportunidad de venir a Colombia, somos un país muy desigual en tu factura acá, en tu factura de servicios públicos, viene tu estrato social. Entonces estamos divididos en estratos sociales de 1 al 6, 1 siendo el más bajo, 6 el más alto, y eso queda en tu factura. Y en términos de movilidad social, y hablo de esto porque en eso radica mucho el conflicto armado en la desigualdad. Si tú naces en una familia pobre, para llegar a cambiar de estrato social necesitas 12 generaciones. Entonces es, digamos, abismal la desigualdad en Colombia. Todo esto generó esta guerrilla de las FARC. Inicialmente, como digo, había un componente filosófico. Sin embargo, en los 80, y tuve la oportunidad de hacer mi tesis sobre las mujeres, digamos, en las filas de las FARC y las mujeres en el conflicto armado, y tú ves como la gente que se unía a las FARC en los 60 y luego en los 80 cambia profundamente. Yo sí era activista o quería ser guerrillera en los 60, me unía porque había toda una filosofía de justicia social. En los 80 ya no, porque la guerrilla acá en Colombia se junta con el narcotráfico. Entonces, desde los 80, las FARC son una guerrilla narcotraficante. En muchos países, principalmente en Estados Unidos, Unión Europea es reconocida como organización terrorista. Entonces ya esa filosofía se cae un poco y se vuelve una guerrilla, digamos, rica, que utiliza métodos de fuerza y financiación del narcotráfico. Entonces, tú entrevistas, tuve la oportunidad de hacer un muestreo, entrevistas a farianas, a mujeres de las FARC, antes del 60, después del 80, y ves cómo después del 80 la persona no sabía
la ideología de las FARC, se unía porque le daban protección, o se unía porque es que aquí yo no puedo conseguir trabajo, pero allá en las FARC me dan al menos 3 platos de comida. Entonces, nuestra guerrilla, digamos, nómada, es una guerrilla nómada, va por todas las selvas de Colombia, tiene control de las rutas del narcotráfico, involucra a nuestras campesinas y campesinos en esta cadena de la droga, y es por eso que empiezan como todas las luchas armadas, las masacres, etc. Entonces, hay un quiebre en los 80 y ya esta lucha también que se veía en los campos, en las selvas, pasa a la ciudad. Y se vuelve un conflicto ya internacional, se mete Europa, Estados Unidos, por toda esta parte de la lucha del terrorismo y el narcotráfico. Dicho esto, muy brevemente, nosotros en Colombia en el 2012 inicia unas negociaciones de paz. Quiero aclarar que si vemos el conflicto colombiano, las FARC es una de las guerrillas de los grupos armados que existen. O sea, sabíamos que iniciar las conversaciones con la guerrilla de las FARC no quería decir que si firmamos había paz en Colombia instantáneamente, porque tenemos más guerrillas, hay guerrillas de derecha como el ELN, hay grupos paramilitares y digamos las BACRIM o las que están naciendo, digamos que son más como delincuencia común. Entonces quiero aclarar que el conflicto armado de Colombia no es solamente FARC-Estado, ni FARC sociedad civil, sino una serie de actores armados. Iniciamos el proceso de paz, las negociaciones de paz en el 2012, fueron fuera del territorio, en Cuba. El gobierno de Cuba fue nuestro garante, también fueron garantes los gobiernos, por ejemplo, Ecuador, Noruega, etc. Fue una negociación que duró hasta el 2016. En esa negociación, básicamente, y repito, la lucha, digamos, armada en Colombia se da mucho por la lucha del territorio, la distribución desigual del territorio en toda la región, y toda la parte de acceso a oportunidades. Entonces, en esa negociación de paz, en ese acuerdo de paz, se negocian básicamente toda la parte de reforma rural, se pone una solución a toda la parte del tráfico de drogas, se habla también de, ok, ya las FARC no van a ser guerrilla, entonces, ¿qué van a hacer? Se convierten en partido político, porque, digamos, en los conflictos armados, ellos se alzan en armas, entregan las armas, se desmovilizan, que ha sido una de las desmovilizaciones más grandes de todo el planeta, pero ¿qué los ponemos a hacer? Entonces, ahí les damos la oportunidad política de, ok, vuélvanse partido, tengan sitio en nuestro Congreso, y sométanse a la justicia, ¿no? Porque todos los actores del conflicto, me refiero también gobierno, ejército nacional, etcétera, cometieron crímenes, entonces les damos la oportunidad de irse a una justicia de paz que ahora está operando. Y lo más importante es que imagínense ustedes, y sobre todo aquí el contexto de las mujeres, una persona promedio que ingresa a las FARC ingresa menor de edad y está más o menos en la FARC toda su vida o al menos 5 a 10 años. Como es una guerrilla nómada, ellos lo único que aprenden es a usar las armas. No saben nada más. Entonces, el proceso de paz lo que hace es que desmoviliza 13.000 personas, hombres y mujeres, niños y niñas, porque hay también niños y niñas, las desmoviliza y los incluye en la vida social. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Entonces, el gobierno, digamos, Colombia, la comunidad internacional, les dio la oportunidad de tener procesos productivos, empieza toda la parte de educación, porque estas personas no sabían hacer nada, no estaban instruidas. Entonces, empezamos esa negociación de paz, el acuerdo se cierra en el 2016, el gobierno, y de pronto ustedes en sus países y los colegas que se están uniendo ahora, se cierra el acuerdo en 2016 y para que sea, digamos, válido, legal, el gobierno hace un plebiscito. O sea, un plebiscito le pregunta al pueblo colombiano en general, todas las personas mayores de 18 años que puedan votar, si están de acuerdo o no con valga la redundancia, acuerdo de paz. Entonces, ponen al pueblo colombiano, a nosotros, a decidir. Es impresionante, pues, porque, digamos, es un acuerdo muy complejo y le pones a la población colombiana a decir si está de acuerdo o no. En los medios internacionales fue más o menos como Colombia vota sí o no por la paz. No fue del todo así porque, recuerdo, es una negociación con una guerrilla.
se perdió el plebiscito, votamos no, la población colombiana votó no. No quiero pues politizar ni nada, simplemente hubo una abstención grande del 62%. Dos, era un acuerdo muy complejo, entonces la pedagogía que se hizo de la paz no fue del todo suficiente. Hay un estudio de la UNITAR de Naciones Unidas que dice que para que tú entendieras este acuerdo de paz tenías que tener al menos 19 años de educación formal, es decir, un posgrado. Recordemos que en Colombia solamente el 20% accede a educación superior. Entonces, el acuerdo o no se entendió, en fin, se perdió y se votó no. Fue una diferencia muy pequeña, fue 50% no, 49% sí, pero pues se cae, entonces vuelve a renegociar. Hubo un colectivo, digo un colectivo, de la sociedad civil, también del gobierno, de todo, que dijo, listo, hay que negociar estos puntos. El gobierno procedió a renegociar y luego se aprobó en el Congreso. Entonces empezamos en la implementación. Hoy estamos en etapa de implementación con la guerrilla de las FARC. Personalmente, para mí, yo tengo 31 años, nací en el 89, hagan las cuentas, mi generación nació en la guerra. La generación de mi mamá también nació en la guerra. Mis abuelos de pronto no. Entonces, es un punto disruptivo. Desde el 2016 que firmamos la paz, así sea que firmamos, digamos, el fin del conflicto con las FARC, hay un punto, digamos, de quiebre, y es que ya aquí hay unos hijos de la paz. Entonces, la gente que nació después del 2016 nació en una Colombia diferente. En lo que respecta y aquí termino para ser breve, en lo que respecta a esta conversación, hay un punto muy interesante y, digamos, muy lindo. Las mujeres que estaban en las FARC no podían tener hijos. Había un aborto forzado, había unos métodos de planificación forzados, porque como eran nómadas, pues digamos, no había cabida a hacer una familia. Cuando se desmovilizan las 13.000 personas de las FARC, que las tenemos primero en zonas de veredales, etcétera, empiezan a quedar embarazadas. ¿Sí? O sea, hay libertad de quiero ser mamá o no quiero ser mamá, o sea, hay libertad. Entonces, hay unos hijos de la paz. Y ahora estos chicos tienen, pues ya, digamos, ya llevamos unos años del acuerdo de paz, entonces ya hay una generación, ese es un punto de quiebre. Entonces, hoy en Colombia hay un acuerdo de paz con una guerrilla, con muchas dificultades de implementación, pero también muchos aciertos. Y estamos en esta etapa de la justicia, o sea, de la justicia, digamos, transicional, justicia de la paz, y más que todo, como colombiana les digo, estamos en un perdón colectivo, ¿no? Porque también nosotros como colombianos debemos perdonar y eso requiere tiempo. Entonces, esos son los retos, digamos, que tenemos ahora. Encuentran diferentes posiciones, pero estamos, digamos, si se hizo un acuerdo de paz, se está implementando, y depende de nosotros, sobre todo los jóvenes y las jóvenes, de que esto llegue a feliz término. Muchas gracias, Luisa. Muy, muy completa la explicación. Te lo agradezco y quiero ver si ahora quizás no, justo nos dejaron los compañeros. No sé si Suleiman está disponible para hablar. No. Bueno, seguimos entonces. Ahora me gustaría pedirle a Alejandra que nos contara un poco más sobre la situación en Guatemala y en la región del Caribe. Claro, muchas gracias, Karin. Bueno, creo que hablar del conflicto armado interno en Guatemala es todavía tener cierto proceso de dolor y cierto proceso de sanación a nivel social debido a la carga, pues, de violencia que hubo a lo largo de todo ese proceso, y más que todo el área de golpe también que tuvo como Centroamérica, ¿no? Que creo que es muy importante resaltar esto, que al final Centroamérica ha sido una de las regiones, pues, que más conflictos ha tenido, ¿no? Creo que es sumamente importante resaltar eso, y que al final sigue siendo también parte de la historia y de la realidad actual que estamos viviendo cada uno de nuestros países. Pero creo que a nivel de Guatemala y en el contexto en el que me encuentro, brevemente me gustaría explicar cómo fue que se desarrolló el conflicto armado interno y varias de las consecuencias, pues, que hubieron a raíz de este, ¿no?
el conflicto armado interno en Guatemala comienza en la década de 1960, ¿verdad? Por la lucha política que había en ese entonces, ¿verdad? Creo que había una tensión bastante fuerte en ese sentido, ¿verdad? Y que la población pues estaba en contra de ciertas decisiones políticas presidenciales, más que todo, que habían en ese tiempo, ¿verdad? Y pues se tomó como forma de resistencia, ¿verdad? El hecho de ceder a la voluntad política que había en ese entonces. Posteriormente se empieza como a hacer mucho más tenso el ambiente a nivel de los contextos locales, ¿verdad? A nivel municipales, porque se empiezan a organizar, ¿verdad? Los pueblos indígenas principalmente en contra de las decisiones del gobierno, ¿no? Entonces, es importante resaltar que aquí, pues, podemos notar que habían dos contrapartes, ¿verdad? Quienes eran, pues, los ejes centrales del conflicto armado interno, que era básicamente el ejército de Guatemala y la guerrilla, ¿verdad? Que era integrada principalmente por en su mayoría, ¿verdad? Integrantes pues de pueblos originarios de acá de Guatemala y que eso fue principalmente como el hilo de tensión que hubo, ¿no? Al final, como les decía, empezó por un problema pues político y territorial, sin embargo, esto tuvo una carga bastante fuerte, ¿verdad? En cuanto al tema de racismo, de la discriminación, ¿verdad? Porque, como les decía, en su mayoría la guerrilla estaba integrada por personas de la etnia indígena, pues había como cierto también resentimiento de parte del ejército de Guatemala y todo el gobierno, ¿verdad? Para poder imponer una ideología, ¿verdad? Que al final pues terminó en genocidio, ¿verdad? Obviamente sabemos que los genocidios, pues a nivel de América Latina y del Caribe ha sido como un poco, pues difícil hablarlo, ¿verdad? Ya que se ha desaparecido pues una buena parte de la historia de cada uno de nuestros países a raíz de estos hechos violentos y pues en Guatemala no es la excepción, ¿verdad? Creo que acá también es importante resaltar que hubieron épocas del conflicto armado interno que duró 36 años, las cuales se vivieron mucho más tensas, mucho más complicadas, y esto se desarrolló más o menos entre la década de 1980 hasta 1985 aproximadamente, fueron 5 años donde esta violencia incrementó pues de manera significativa y un poco más, y que esto es lo que se tiene antecedentes y de lo cual se ha actuado ya desde la década del 2000 para acá, ¿no? Porque al final creo que también era el proceso de resiliencia y también desde el proceso pues judicial en contra de quienes cometieron todos estos actos, ¿verdad? Acá en el tema del conflicto armado interno y en estos 5 años pues que les comentaba, ¿verdad? Donde pues hubieron diferentes situaciones y pues precisamente es de lo que estamos pues conversando el día de hoy, ¿no? Cómo es que también la violencia sexual fue una estrategia de guerra, ¿verdad? Para poder someter principalmente a las mujeres y a las niñas, ¿verdad? En cuanto a ceder principalmente, ¿no? Porque creo que también a pesar de que habían dos partes, ¿verdad? El ejército y la guerrilla, quienes estaban en conflicto principalmente, quienes sufrieron las consecuencias, pues era la sociedad civil, ¿no? Toda la ciudadanía, la población, que no estaba involucrada ni con un lado ni con el otro, ¿no? Acá tengo algunos datos, pues, que son bastante fuertes, ¿verdad? Que al final creo yo que es importante traerlos a la conversación para entender también por qué es que Guatemala tiene todavía ciertos procesos complicados a nivel político y social, ¿no? Porque resulta ser que el ejército de Guatemala perpetuó un aproximado de 626 masacres en diferentes comunidades a nivel de país. O sea, estamos hablando de que la extensión territorial de Guatemala, ¿verdad? Se perpetuaron esta cantidad de masacres, ¿verdad? Las cuales terminaron en un aproximado de 500,000 víctimas mortales, 100,000 personas desplazadas y un aproximado de 2,000 víctimas de violencia sexual. Acá con este último dato de las 2,000 víctimas de violencia sexual, considero que son de las que se saben, ¿verdad? Son de las que se ha tenido conocimiento, que hubo un proceso pues de denuncia, que se hizo pues obviamente todos los estudios necesarios para poder determinarlo, sin embargo pues obviamente quedaron muchos más sin resolver, porque hasta la fecha se tiene un dato de aproximadamente 50,000 personas desaparecidas, que hasta la fecha pues no se sabe qué hicieron con estas personas, ¿verdad? Porque había una persecución política bastante fuerte en la época, principalmente también porque el movimiento de mujeres acá en Guatemala comenzó a tener auge aproximadamente también en la década de 1970. Entonces, justamente por esa represión que había, principalmente de las minorías, por así decirlo, el tema del sector mujeres también era pues bastante complicado, ¿no? Entonces, hubo persecución de varias activistas de la época,
¿verdad? Donde pues obviamente hasta la fecha no sabemos pues qué sucedió con ellas, ¿verdad? Hay diferentes pues procesos todavía de resiliencia que estamos todavía teniendo, porque después de esos 36 años de conflicto que hubo, hasta 1996 que se firmó pues los acuerdos de paz, pues no ha pasado mucho después de esos, de los acuerdos de paz, ¿verdad? Porque a raíz, pues, de ese acuerdo precisamente se empezó a incrementar la violencia todavía más, ¿verdad? Porque uno de los resultados fatídicos de todo este conflicto armado interno fue el incremento de la pobreza y la pobreza extrema en nuestro país. Entonces creo yo que a raíz de esas condiciones de pobreza y de desigualdad que estamos viviendo actualmente, es que los índices de violencia en Guatemala pues han como sido bastante altos, ¿no? Guatemala es el país de Centroamérica número 1 en el tema de violencia y violencia de género también, porque creo yo que acá también se reforzaron lamentablemente muchos términos, pues, en cuanto al tema del machismo, de la persecución de las mujeres, y creo yo que al final, como les decía, el conflicto armado interno pues trajo a relucir, ¿no? Diferentes problemáticas sociales que afectaron principalmente a sectores que eran considerados la minoría, como las mujeres, los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes o garífunas. Entonces, considero yo que el análisis del conflicto armado interno en Guatemala también nos da la pauta para entender todos los procesos que estamos viviendo actualmente, ¿no? Porque como les comentaba, no fue hasta el año 2016 que se determinó, ¿verdad?, que el ejército de Guatemala había perpetuado esta cantidad de masacres, que se le dio también acceso a la justicia a todas las víctimas de violencia sexual, ¿verdad?, principalmente del área de Sepurzarco, en diferentes, pues, comunidades también, como las abuelas de las comunidades Ixil. Entonces creo yo que la valentía también que estas mujeres han tenido, porque pues he tenido la oportunidad también de trabajar de cerca con varias de ellas, y las experiencias que ellas cuentan son totalmente traumáticas. O sea, ellas hablaban principalmente de cómo ellas eran víctimas de violencia sexual hasta 5 veces a la semana por el ejército de Guatemala. Entonces estamos hablando principalmente de cómo también esto los cala a nosotras las mujeres de las generaciones pues presentes, ¿no? Que al final también es algo que se está pues todavía tratando de hablar, ¿verdad? Porque incluso ahorita con el tema del confinamiento es algo bien complicado, ¿no? Porque ahorita en Guatemala pues tenemos toque de queda a raíz de prevenir un poco la propagación del coronavirus, y de hecho desde el conflicto armado interno no había habido un toque de queda. Entonces muchas personas pues están tomando esto como también en algún momento volver a repetir ese hilo de la historia, a pesar de que es un contexto diferente, no por una persecución política, sino que ahora pues por cuestión sanitaria, pero se está volviendo a recordar ese tipo de situaciones. Entonces creo yo que con Guatemala nos hace falta mucho por sanar, como ustedes pues escucharon, miles de personas, millones de personas víctimas de todo esto, que incluso pues nuestra generación también lo está viviendo, porque pues yo ya no nací en la guerra, ¿verdad? Yo pues soy más de la década de los 2000, pero sí es como todavía un tema que hay que tocarlo con pinzas, ¿no? Porque el dolor y ese tipo de situaciones que nos calan a todos y todas es bastante difícil, y porque también estamos hablando de que el conflicto armado interno históricamente pues no se tiene todavía pues algo de base, ¿no? No es algo que se enseña en las escuelas, no es algo de lo que se habla, y si se habla pues son como cuestiones muy generales, ¿no? No como lo que les estoy explicando, porque al final estos documentos y estas investigaciones que se hicieron pues nacen principalmente del acompañamiento de organizaciones de sociedad civil y obviamente también de la cooperación internacional, ¿no? Que creo que fue un proceso bien interesante el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya acompañado estos procesos pues para el acceso a la justicia a las familias de las víctimas y a las víctimas directamente. Entonces creo yo que al final Guatemala no solo se quedó como a nivel territorial con eso del conflicto armado interno, sino que al final también eso aporta a la realidad centroamericana y a la realidad de la región. Creo yo que eso principalmente ha sido como de las cuestiones como fuertes que hemos vivido y que ha tenido como repercusión incluso ahorita con también la desconfianza institucional que hay, ¿no? Porque al final pues fueron órdenes de los líderes políticos de la época,
Posteriormente, ya con la firma de los acuerdos de paz, pues se trató como un proceso de mediación. Sin embargo, pues posteriormente a esos acuerdos de paz vinieron muchos más conflictos, muchas más complicaciones políticas, de las cuales pues no voy a abordar, porque pues también son otras situaciones pues bien complicadas, más que todo con el tema de la corrupción, el tema de la malversación de fondos, que al final pues creo que se van complementando, ¿no? Porque como población pues hay una desconfianza bien grande en las autoridades gubernamentales. Entonces creo que hace falta mucho por trabajar y que este tipo de temas históricos van complementando a entender la realidad social que estamos viviendo. Muy de acuerdo, en especial con lo que dijiste en el último momento. Muchas gracias, Ale, como quedó muy claro. Y ahora me gustaría ver si quizás Juan está disponible para hablar, si arreglamos los problemas técnicos. Vamos a intentarlo. Hola, Juan. No, todavía no. Creo que no se escucha, ¿no? No. Estamos hablando ahí. Estoy pidiendo a ver qué podemos hacer con la parte técnica que están viendo. Pero bueno, lamentablemente tenemos que seguir. Vamos a pedirles después, en caso de que Suleiman y Juan se puedan unir después. Pero ahora me gustaría pedirle a Celia que nos pudiera contar un poco más sobre si el idioma español limita el acceso de los países africanos a los recursos para combatir la violencia sexual en los conflictos y cómo las organizaciones internacionales y regionales, como la Unión Africana y las Naciones Unidas, han ayudado. Sí, bueno, realmente el tema del idioma es una barrera a nivel mundial, sobre todo no tanto en tema, digamos, de idiomas más formales o más utilizados ampliamente por las naciones, sino sobre todo en el tema de idiomas autóctonos, ¿no? De idiomas de culturas indígenas o de culturas de minorías, porque muchas veces tenemos, por ejemplo, en África o en otros lugares, unas mezclas también de idiomas, digamos, más formales o generales con los idiomas autóctonos que tenían estas tribus, estas culturas antes de los procesos de colonización. Entonces, este tipo de lenguas, por ejemplo, en Haití, el criol, son mucho más complejas y hay muy pocas personas que los manejan. Entonces, si bien hay un gran esfuerzo por parte de las organizaciones internacionales en temas de contar con traductores y con personas que puedan hacer el tema del acceso a los distintos servicios de justicia un poco más fáciles, todavía creo yo que es una barrera bastante amplia y bastante grande. No sé si tal vez tenemos compañeros que vengan de la región de África que tal vez nos puedan dar una aproximación más real sobre estas prácticas, pero sí en general en todas las regiones mundiales es un tema bastante complicado. El tema del lenguaje, sobre todo, como decía yo, en tribus, en culturas indígenas o tribales, ¿no? Sí, no sé si es que tal vez hay alguien de la región que nos pueda dar un poco más, una visión más amplia de este tema. Sí. Lamentablemente los chicos de África todavía siguen con los problemas técnicos. Digamos, nuestros técnicos están tratando de hacer que puedan hablar, pero lamentablemente no está funcionando. Y bueno, voy a cambiar ahora un poquito de tema, y es que debido a la pandemia del coronavirus, la prioridad de los servicios de salud obviamente ha cambiado a los pacientes con el virus. Y como resultado, en general, los servicios que necesitan los supervivientes de la violencia sexual en conflictos corren el riesgo de ser infravalorados ante los pacientes de COVID-19. ¿Qué medidas han tomado sus gobiernos para proteger a los sobrevivientes de la violencia sexual? Digamos, en términos de acceso a salud y a servicios de salud. Y para esto le voy a pedir primero si podría responder a Luisa. Mira, en Colombia nosotros tenemos, primero que todo, y también trayendo un poco de cifras acá a la conversación, el conflicto armado ha dejado 8 millones de víctimas, 7 millones de desplazados. Nosotros Colombia tiene más desplazados que Siria. Obviamente estoy hablando de desplazamiento interno, que como saben,
como la mayoría de sobrevivientes son las mujeres, pues ha afectado muchísimo, sobre todo a las mujeres. Y en cuanto a violencia sexual, y también haciendo el énfasis que hacía Ale en Guatemala, las que están reportados, las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado que están reportados según el registro único de víctimas, son 22.000 víctimas. Es decir, con esas el gobierno y la sociedad civil está ahora trabajando, haciendo, digamos, también un esfuerzo muy grande de que la gente, que las mujeres denuncien, porque ese es como el estigma acá, ¿no? O sea, toda la parte de violencia sexual en todos los países trae un estigma, en Colombia es la culpa. Entonces tú denuncias y tú eres culpable porque usted se lo buscó, ¿sí? Es así, digamos, la idiosincrasia en el país. Entonces, ¿qué ha pasado con el coronavirus? Primero, tenemos una entidad estatal que se llama Defensoría del Pueblo. Esta Defensoría del Pueblo es encargada de defender los derechos humanos y con especial énfasis, y eso se lo debemos mucho al acuerdo de paz. Aquí en Colombia, de pronto, no sé, en sus países pasó como lo contrario, se visibilizó mucho más esta parte de violencia sexual en el conflicto armado con el acuerdo de paz, haciendo acotación de que la violencia sexual aquí en Colombia es un arma de guerra, fue un arma de guerra, sigue siendo, pero es un problema social. O sea, no es solamente la guerra, no se vive allá en el campo de la batalla, sino aquí en las calles, en los trabajos, con los sesgos de género, en fin. Pero, ¿qué ha pasado? Defensoría del Pueblo está presente en todo el territorio colombiano. Creo que Colombia es muy parecido a los países de mis compañeras. Es un país muy rural. Son dos Colombias diferentes. Tú vienes a Bogotá y puedes encontrar sitios que te sientes en Nueva York, en Manhattan, pero tenemos sitios como el Chocó, que es una pobreza extrema, tipo África subsahariana. La Defensoría del Pueblo está en todos lados. Entonces, se supone que la mujer o la niña tiene acceso a ir allá. ¿Qué ha pasado? Y es algo muy rescatable del gobierno en este de COVID-19. Primero, en los primeros meses del año, nosotros estamos en cuarentena desde el 15 de marzo. Se han registrado un aumento, digamos, de atención de casos de violencia en el marco del conflicto armado de un 5%. O sea, en estos 3 meses, porque el cuento hasta abril, la Defensoría del Pueblo ha recibido 122 casos. Y ha dado un manual, una guía a todas las alcaldías, las municipalidades, etcétera, de acceso para los sobrevivientes de violencia sexual, teniendo en cuenta el COVID. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Y es súper importante. Primero, que si tú eres víctima o fuiste víctima de violencia sexual, como saben, ese delito pues, se puede denunciar en cualquier momento de la vida, afortunadamente. Si llegas a una clínica o a un centro de salud, porque en nuestros pueblos evidentemente no hay clínicas, hay centros de salud súper chiquitos, etcétera, pero si llegas a una clínica de 1.000 personas, a un centro de salud de 5, y dices, soy víctima de violencia sexual, y empieza todo este proceso, eres reconocida, eso es una urgencia médica, eso es súper rescatable, o sea, hay prioridad, y eso está en el manual de la Defensoría del Pueblo. Entonces, eres catalogada como urgencia médica, perfecto. Esto es lo que es en la teoría, en el manual. Urgencia médica. 2, el servicio es gratuito e integral. Entonces, si yo soy víctima, no me pueden decir, aquí en Colombia, obviamente el cubrimiento de seguridad social es menos del 50%, porque la mayoría de población es informal, entonces no paga la seguridad social. Entonces, no te pueden decir, es que usted no paga, te tienen que atender. Y algo muy, también rescatable que dice el manual es que, aparte de que, listo, COVID, 1, te atienden prioritariamente, 2, es gratuito, y la atención es integral, 3, además de que la atención es integral, te hacen un seguimiento. Entonces, no es que yo voy y la psicóloga me atiende o me revisan, etcétera, es hasta que te recuperes. Entonces, hay un seguimiento. Esto es como, y algo muy rescatable para la conmemoración del día, desde el Defensor del Pueblo hasta todas las entes regionales han puntualizado eso y han llamado a los servicios de salud públicos y privados a priorizar esto. No solamente en el conflicto, o sea, las víctimas en el conflicto, que es la que nos respecta a nosotros, las 22.000, sino en general las víctimas de violencia doméstica. Entonces, digamos, yo como colombiana al menos, el mensaje que está dando el gobierno es muy positivo,
y prioritario para, pues digamos, para esta pandemia, sobre todo en la parte rural, que ustedes saben que es donde menos llega información, pero la Defensoría ha tratado de que llegue y pues tienen prioridad. Entonces ahí pues yo lo anotaría como algo rescatable que el gobierno está haciendo en esta pandemia. Claramente rescatable y un buen ejemplo para otros países. Ahora, bueno, me gustaría pedirle a Celia si pudiera hablarnos un poco más de la situación allá. Sí, realmente como Creo que estamos teniendo problemas de conexión. Ay, no. Bueno, por mientras, Ale, si pudieras responder tú. Sí, claro, qué lástima que Celia tuvo problemas de internet, pero es parte de, del proceso de las nuevas tecnologías y la adaptación que tenemos. Pero bueno, creo que en la línea de qué está haciendo el gobierno de Guatemala para la prevención de la violencia sexual, a mí me preocupa mucho admitirlo porque no hay respuesta clara, en realidad como para entender a profundidad que el gobierno está haciendo algo, está actuando de manera tangible, visible, para atender pues los casos de violencia de género. De hecho, a mí hubo algo que sí me preocupó también durante estas semanas y que, bueno, también nosotras y nosotros acá en Guatemala estamos en confinamiento desde el 15 de marzo. Un mes después, justamente, pues se tuvo como una conferencia de prensa por parte de diferentes entidades de gobierno, en las cuales estaba el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, la Secretaría contra la Violencia, Explotación y Trata de Personas y también organizaciones de sociedad civil para hablar acerca de la violencia intrafamiliar, ¿no? Que muy al principio habían dicho de que había habido una disminución de las denuncias de los casos de un 35%, y bueno, quedó así como, o sea, estamos viendo que habían dos opciones. La primera era de que en realidad sí había disminuido los casos de violencia, o la segunda, que había cierto desconocimiento en cuanto a las rutas para poder denunciar, ¿no? Que al final ha sido una de las limitantes que se ha tenido. Justamente después de esa conferencia de prensa, se retomó ese punto nuevamente en una de las cadenas nacionales del presidente de la República, donde él hacía saber que había un aumento de preocupante, hasta pues triplicaba la cantidad de llamadas y denuncias que había habido después de esa fecha, y que hasta el momento se tiene un aproximado de 50,000 llamadas por denuncias de violencia de género. Estamos hablando entonces de que son aproximadamente unas 120 llamadas por día, más o menos, ¿verdad? Entre las cuales esas 50,000 llamadas, ¿verdad? Abordan el tema de violencia sexual, pero también hay como diferentes consultas. Sin embargo, más de la mitad de esas llamadas pues son precisamente denuncias de mujeres reportando que son víctimas de violencia de género en casa. Entonces, como les digo, esto preocupa demasiado, ¿verdad? Porque, como les comentaba también en mi intervención anterior, Guatemala es uno de los países con mayores índices de desigualdad a nivel de América Latina y el Caribe y a nivel del mundo, ¿verdad? Porque al final, pues, somos reconocidos y reconocidas también como uno de los peores países para ser mujer. Entonces, al final les digo, es sumamente preocupante reconocer el hecho de que el gobierno de Guatemala esté dejando de lado la priorización también de las víctimas de violencia sexual y otros tipos de violencia también, ¿no? Y que yo creo que al final todo se ha focalizado y se ha centrado principalmente en la prevención del COVID-19. Sin embargo, a pesar de que se están haciendo esfuerzos, los hospitales ya están colapsados. Los aumentos pues de los casos son bastante drásticos. Hasta el día de ayer se reportaban de solo un día, ¿verdad? Aproximadamente 630 casos de COVID-19. Entonces estamos hablando de que los números en Guatemala están aumentando, no solo en el tema del COVID-19, sino que también de la violencia intrafamiliar. Entonces también creo yo que acá también es algo preocupante reconocer también que gracias al Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de Guatemala, que ha dado acompañamiento a estos procesos y también como de monitoreo
y de auditoría social en cuanto al reconocimiento de estos casos. Un reporte de enero a mayo de 2020 se tiene un aproximado de 46.800 embarazos en niñas y adolescentes de 10 a 19 años. Entonces nos damos cuenta que también hay una falta de información en cuanto a poder denunciar ese tipo de casos, y es lamentable, ¿no? Porque al final, como lo mencionaba Celia anteriormente en intervención también, una de las barreras más fuertes para poder denunciar o para poder acceder a esto, pues es que las rutas de denuncia únicamente pues están disponibles en idioma español, cuando en Guatemala hay un reconocimiento de 25 idiomas mayas, los cuales pues lamentablemente no se le apuesta a esto, ¿verdad? No hay un enfoque intercultural e inclusivo en ese sentido en cuanto a las mujeres en su diversidad, ¿verdad? Porque también creo que eso es algo que nos hace falta como país, darle una mirada interseccional a los servicios esenciales, ¿no? Que creo que también es algo sumamente delicado y que también es uno de los casos que se ha dado, ¿no? Porque ya para ir cerrando esta intervención, hubo un caso de una joven en un municipio del departamento de Alta Verapaz que fue víctima de violencia sexual en casa, ¿no? Por parte de un tío. Esto sucedió un día viernes, ¿verdad? Y una de las medidas que se tomó por el gobierno de Guatemala reciente hace, si no mal recuerdo, 2 semanas, que había toque de queda de 5 de la tarde a 5 de la mañana. Sin embargo, desde el día viernes hasta el día domingo se tenía prohibido salir, o sea, estaban prácticamente 3 días, 24 horas en casa. Entonces, el abuso sexual en contra de esta menor de edad ocurrió un día viernes, ¿verdad? Y la familia y la víctima esperó hasta el día lunes, ya cuando todos los servicios estaban pues ya más disponibles también, para poder denunciar y poder como darle el proceso de la denuncia y de la atención médica por abuso sexual. Cuando esto es bien delicado tocarlo, ¿no? Porque al final por desconocimiento, porque también había parte de estas resoluciones gubernamentales era de que en caso de emergencia había una persona que necesitara ayuda médica o un acompañamiento por cuestiones de violencia, podían salir de casa a pesar de que estábamos en confinamiento de 24 horas y la familia lo desconocía. Entonces yo creo que ese tipo de cuestiones son las que nos dicen al gobierno de Guatemala le hace falta ponerle mucho foco, mucho interés a la protección integral de las mujeres, del sector de niñez, y que yo creo que es parte del trabajo que se está haciendo. Incluso también es de reconocer que hace un par de semanas el presidente Alejandro Yamatei dijo de que iba a cerrar la Secretaría Presidencial de la Mujer. La Secretaría Presidencial de la Mujer ha sido una de las instituciones más importantes de Guatemala para darle acompañamiento a las víctimas de violencia sexual y que preocupa demasiado porque si se cierra esta secretaría, quiere decir que se va a cerrar pues la puerta a las oportunidades que las mujeres han tenido para denunciar y en diferentes áreas de su vida. Entonces creo que en lugar de ir avanzando en esos temas, Guatemala ha ido retrocediendo y que creo que es parte también del trabajo que de sociedad civil tenemos que ir haciendo, ¿no? Porque gracias a esa incidencia, una de las únicas acciones y que se ha ido como trabajando en estas semanas es por parte de la Secretaría contra la Violencia, la Explotación y la Trata de Personas, que hasta el día de antier, que fue jueves, justamente empezó, ¿verdad?, a difundir una campaña, ¿verdad?, para las rutas de denuncia en 6 idiomas mayas. O sea, ahí vemos que hay un pequeño avance. Sin embargo, como les digo, son 25 idiomas en todo el país, pero creo que si se está empezando como a impulsar ese tipo de iniciativas y acciones, creo que como sociedad civil podemos seguir presionando pues al sector gubernamental, ¿no?, para darle seguimiento a ese tipo de situaciones. Y para seguir avanzando, obviamente. Ahora, Celia, quizás, si pudieras seguir tú. Sí, lastimosamente hubo un problema ahí de internet, pero como les estaba comentando, sabemos que obviamente la violencia basada en género se exacerba en situaciones de conflicto y también de desastres naturales y el COVID, bueno, como una emergencia sanitaria. Entonces, en nuestro país, el Ecuador es uno de los más afectados, si no el más afectado en América del Sur, si lo vemos de acuerdo a nuestra población. Se habla mucho de Brasil, pero si vemos nuestro tamaño y nuestra población, realmente nosotros seríamos el más afectado en América del Sur. Y obviamente el gobierno se centró en tratar de cubrir todas las necesidades enfocadas al COVID y hubo también un poco, digamos, de dejar de lado el resto de servicios
de salud y el resto de servicios en temas de violencia de género. Anteriormente ya el tema de la pandemia había habido un retroceso, como nos comentaba Ale, en su país. Igual en nuestro país hubo un retroceso en tema de derechos consagrados. Se cerraron algunas secretarías que estaban especializadas en atención a temas de víctimas, de mujeres, de niñas. Y obviamente esto me dio muchísimo. Hubo un esfuerzo, digamos, de parte de las autoridades de hacer temas de prevención y de abrir canales de atención por medios de Internet. Y de llamadas, etcétera, por medios telemáticos, debido obviamente al momento en el que nos encontrábamos todos. Sin embargo, obviamente debemos tener en cuenta que en el Ecuador menos del 30% de la población tiene acceso a Internet. Entonces es muy difícil y muy complicado para las personas, para las víctimas, poder acceder a estos servicios que implementó el gobierno. Se quedan completamente obsoletos frente a esta realidad que es el no poder acceder. Además de que debemos tener en cuenta que ciertamente en una situación de normalidad, digamos, sin el tema de la emergencia sanitaria, es ya difícil para una víctima de violencia sexual poder comunicarse a través de estos medios. Recordemos que la persona muchas veces vive con su agresor y ahora al menos está confinada 24 horas con su agresor, entonces no encuentra un momento adecuado para poder comunicarse. Muchas veces puede inclusive ser perjudicial si es que el agresor encuentra a esta víctima tratando de comunicarse para poder pedir ayuda, puede ser inclusive peor. Entonces, todo el miedo inclusive que tienen ya estas personas a través de esta violencia psicológica, emocional que ejerce el agresor, impide que estas personas puedan acceder a estos servicios, digamos, a través de llamadas o de Internet. El 911 ha reportado que existen alrededor un promedio de 235 llamadas ahorita en cuarentena diarias de víctimas que dicen ser víctimas de violencia sexual o de violencia de género o violencia intrafamiliar. Y hay un dato súper curioso aquí en el Ecuador porque, como les decía, generalmente en estos contextos se tiende a exacerbar la violencia y a aumentarse las cifras, como nos comentaban las compañeras. Sin embargo, aquí las autoridades nos refieren que han atendido ha habido una disminución en las atenciones y eso lo presentaron como algo bueno, algo como la violencia de género ha disminuido en un 37% en el país en los últimos meses. Pero obviamente no se están tomando en cuenta, como les decía, la falta de acceso de las víctimas a poder denunciar. Entonces no es que ha habido una disminución de la violencia de género, sino lo que ha habido es obviamente una disminución en el acceso por parte de las víctimas. Hemos tenido también casos muy feos recientemente de menores de edad que, como nos comentaban las compañeras, aprovechando el tema de la cuarentena, el tema del confinamiento, el tema de los toques de queda, las investigaciones no han sido de lo más, no han tenido la celeridad debida del caso y se pudieron haber evitado muchas desgracias. Se encontró una niña desaparecida, los padres habían denunciado esta desaparición, pero normalmente se requiere que una persona esté desaparecida por más de 24 horas para poder poner una denuncia. Y ahora con el tema de la cuarentena, pues obviamente de todos los servicios están dilatados y después de un par de días se encontró a la niña desmembrada y con posible abuso sexual en un río, muy, muy cerca de su casa. Entonces, tal vez es que hubiera habido obviamente una persecución en el momento de la denuncia, además de que se tenía la sospecha de que era un tema de una venganza por parte del padrastro. Entonces, tal vez se hubiera podido evitar estos temas, pero lastimosamente no se ve una respuesta adecuada, apropiada por parte del Estado, que si bien está tratando de centrar toda su atención en el tema del COVID, creo que una prioridad grandísima del Estado en cualquier momento y más aún en temas de emergencias y de desastres debe ser evidentemente el tema de la violencia de género, ¿no? Sí, absolutamente. Te agradezco también por ese testimonio y de hecho como das en el punto al tema que me gustaría tratar ahora, el tema siguiente, digamos. Y es que sabemos que la cuarentena, los diferentes tipos de cuarentena, de toques de queda, han causado un aumento en las tasas de violencia doméstica. Y más encima haciendo que muchas veces las mujeres estén encerradas con sus agresores. Y en ese sentido queríamos preguntarles qué acciones han tomado sus organizaciones
para ayudar a las víctimas que no tienen acceso a refugios, a servicios de salud, a la policía, a servicios de justicia, debido a esta misma cuarentena. Y también preguntarles cómo podrían ayudar, por ejemplo, la gente en el público que nos esté mirando, que vea este webinar después, qué acciones pueden tomar ellos para ayudar a estas víctimas. Y partamos con Luisa. Sí, efectivamente, como hablaban mis compañeras, y hablo puntualmente de Bogotá, que es donde hay más cifras, porque ahora, digamos, las cifras, como decía Celia, se están concentrando en COVID-19 y no tenemos mucha información de la parte rural, desafortunadamente. Acá en Bogotá hay una línea, se llama línea púrpura. En esa línea, pues tú llamas y, digamos, denuncias lo que estás sufriendo de violencia. Había un aumento de 240% en las llamadas desde que iniciamos cuarentena el 13 de mayo. Un dato curioso es que se ha aumentado también la violencia de género correctiva a la población LGBTIQ. Eso, digamos, que no se veía mucho antes de la pandemia. Dicho esto, las mujeres, digamos, el Estado les da esas rutas de acceso, pero ¿qué hacemos nosotros como sociedad civil y puntualmente, digamos, en el sector que yo trabajo, que es la parte de cooperativa, que si lo quieren encasillar sería sector privado? Aquí en Colombia existe, bueno, primero tú en cuarentena, la mujer o el hombre pues solamente puede salir, a no ser que hayan las excepciones, que casi todas aplican en todos los países, solo puede salir a abastecerte a una plaza de mercado o a un supermercado. Aquí en Colombia hay muchos supermercados que tienen, digamos, base cooperativa, y otros supermercados, grandes superficies, que están presentes en barrios o colonias, no sé cómo lo digan en sus países, muy pobres. Entonces, ¿qué se hizo? Y fue una estrategia, digamos, público-privada. Como la mujer era difícil, primero, los porcentajes de denuncia de delitos sexuales acá en Colombia son realmente muy bajos, por los que les hablé del estigma. Entonces, cuando no estábamos en pandemia, la persona de pronto iba donde el vecino, o podía ir a la comisaría de familia, o podía llamar. Pero como ya tienes tu agresor en la casa, pues es muy difícil esa llamada. Entonces, tomamos, sector privado y gobierno, un ejemplo de España, y se aplica en Noruega, y es que la mujer va a estos supermercados, ya sean cooperativos o de grandes superficies, y hay una clave que tú le dices al cajero o al tendero. En España, en Noruega, es mascarilla 19, porque hay más, pues, poder de difusión, ¿no? O sea, puedes hacer más pedagogía a los cajeros. Aquí en Colombia, esa pedagogía a los supermercados cooperativos, a los supermercados en general, era muy difícil de hacer. Entonces no se usó la clave, sino que se le dijo al tendero, al cajero, para que la mujer pudiera acercarse allá. Entonces hay puntos de atención, digámoslo así, camuflados en todos los supermercados para que la mujer se acerque, que es fácil. Digo, pues fácil, o sea, digamos fácil físicamente, ya es otra cosa pues psicológica si ella lo quiere hacer, porque va sola en este contexto de pandemia, no va con su pareja o, bueno, la persona que esté abusando de ella. Entonces, esto ha dado muy buen resultado, porque las mujeres van más o menos una vez a la semana. Adicionalmente, aquí en Bogotá, en la capital y en algunas ciudades, se aplicó para salir el pico y género. O sea, unos días podían salir los hombres, obviamente a lo necesario, otro día las mujeres, y pues si eres de la comunidad LGTBIQ, como te identifiques, escoges el día. Entonces también veías días en que solamente mujeres asistían a los supermercados y se apoyaban, digamos, entre ellas. Entonces, si yo no soy capaz de hacer la denuncia sola, pues también mi vecina puede salir, entonces vamos juntas. Entonces, eso ha ayudado porque pones un punto de atención en un lugar muy, digámoslo así, familiar para ellos. ¿Qué puede hacer el público y las personas que nos escuchen y nos escucharán en grabado? Yo pienso que aquí hay una limitante muy de conciencia, de autoestima de la mujer. Las mujeres no quieren denunciar porque piensan que es algo normal, porque piensan que se lo merecen. Entonces, hay una parte, o porque piensan que me lo busqué, ¿no? O sea, aquí las personas que hayan venido a mi país o que hayan visto también series, estas narcoseries de mi país, la cultura colombiana es muy direccionada a
digamos, al cuerpo de la mujer como cuerpo, como que el actor armado o los hombres lo pueden poseer con cosas económicas. Esto lo hace mucho el narcotráfico, ¿no? O sea, el narcotráfico compra el cuerpo de la mujer. Entonces yo como mujer digo, no tengo derecho a mi cuerpo, tienen derecho. Estos actores, es una dinámica muy compleja que sería también muy bueno hablarla en otra ocasión. Entonces, ¿qué pasa? Esto culturalmente en las mujeres, ellas dicen, ah, me lo merezco, entonces no lo denuncio, porque pienso que es algo normal. Entonces, yo pienso que es aquí el público, sobre todo en todos los sesgos de género. Mira, en Colombia yo soy 100% colombiana, amo mi país, pero soy realista en cosas. Tú te bajas del avión y ya el señor, aquí, el que de inmigración te dice, bienvenida, mi amor, o sea. Sí, o sea, hay como sesgos de género muy radicalizados en todo el país. Entonces, pienso que el público que nos está escuchando, en esas pequeñas acciones, ¿no? De empoderar a la mujer con esas pequeñas acciones, hacerla sentir, es que si él te abusa está mal y hay que denunciar. Porque podemos poner aquí todos los mecanismos, es más, la misma persona, el mismo juez puede ir a la casa, pero la mujer a veces no quiere denunciar o denuncia y se arrepiente. Yo soy abogada y cuando hice el consultorio jurídico me tocaban casos de familia y entonces episodio 1, la señora venía y me decía, no, esta persona me lastima, etcétera, etcétera, listo, empecemos la denuncia, Como ustedes saben, la justicia latinoamericana se demora, pero llega, empezamos a hacer todo y le decía a la señora, listo, ya está todo, los papeles, mañana hacemos la diligencia para ir a encarcelar a su esposo o pareja. O sea, 2 días antes me había dicho que era un monstruo, signos en la cara que le pegaba. 2 días después, cuando ya se iba a encarcelar el señor, los encontraba durmiendo juntos y la señora se arrepentía. Entonces si me entiendes, es una estigmatización y ese es el gran obstáculo. Entonces yo pienso que es cambio de mentalidad, eliminar esos sesgos de género y que en nuestro lenguaje como ciudadanos pobladores de la tierra y más de Latinoamérica hay que empoderar a la mujer desde allí para que todas las rutas que hace la sociedad civil, el Estado, etcétera, en verdad se utilicen, porque a veces ellos, o sea, no se utilizan y repito, el estigma acá es no denunciar y hacerlo como un acto normal. Sí. Y es un hecho que siento, bueno, desde la experiencia también de mi país, Chile, es algo que se repite probablemente en toda Latinoamérica, que es muy difícil salir de ese ciclo. Bueno, ahora Celia, si te gustaría continuar respondiendo. No te escuchamos, Celia. Sí. Ah, no. Ahí tal vez me escuchan. ¿Sí? Ahí te escuchamos, sí. Ya, listo, perfecto, sí. Les decía que, como bien decía Luisa, el tema de la violencia es algo que está completamente naturalizado y normalizado a nivel mundial y más en nuestra región, que históricamente ha sido bastante patriarcal. Y si bien es cierto lo que nos decía que hay que hacer un trabajo de empoderamiento con las mujeres, sean del género que sean, este proceso de empoderamiento y de sanación es un proceso extremadamente largo y no es correcto, es un proceso sinuoso en donde la víctima o la sobreviviente a veces, como decía Luisa, está decidida a denunciar, a acabar con su ciclo de violencia y otras veces vuelve a bajar, vuelve a someterse dentro porque es un círculo de violencia que tiene, digamos, la etapa de luna de miel en donde la víctima cree que todo va a mejorar, que el agresor va a cambiar, luego nuevamente viene la etapa de violencia, de explosión, pero es una violencia emocional tan fuerte que tiene sometida a la víctima que esta es muy difícil que salga. Y este proceso de empoderamiento y de sanación es, como decía, un proceso muy largo y de acompañamiento que tenemos que hacer con las víctimas personalmente y que es un proceso demasiado largo. En ese sentido, aquí las organizaciones de la sociedad civil han dado otras ideas y también una parecida a la que nos comentaba Luisa, una organización que se llama Warmi Pichincha,
e impulsó una idea de que cuando tú vas igualmente a comprar o llamas a un número y dices un código, ¿no? Dices, necesito que por favor me traiga el combo de la canasta roja. Entonces, al escuchar esto, la canasta roja, las personas ya saben que esta es una clave de que esta persona está siendo víctima de violencia y pueden, ya que la víctima no puede hacerlo, pueden ellos atar a la víctima. Pero también, como decía, es muy difícil que la víctima llame o que mi organización, que es el Sistema de Apoyo y Liberación a Víctimas de como el tema de empoderamiento y de sanación directamente con la víctima es algo muy largo y muy complicado. Lo que debemos hacer es más enfocarnos en el resto de la sociedad, en campañas de prevención, de educación y de sensibilización al resto, porque la víctima está dentro de su violencia emocional, no va a denunciar o no puede hacerlo, pero tenemos los vecinos que escuchan la violencia y que dicen, bueno, los trapos sucios se lavan en casa, yo no llamo, yo no denuncio, yo no hago nada. Tenemos los operadores de justicia, tenemos los policías. Aquí hubo un caso en el que un hombre llamó a denunciar violencia de género porque su esposa estaba amenazándolo de matarlo con un cuchillo, y cuando los policías llegaron, más bien se burlaron de él porque él no tenía los pantalones en la casa y porque era la mujer la que lo estaba agrediendo. Hay casos en los que mujeres acuden a las UPCs a denunciar y le preguntan, pero usted no hizo algo para enojarle a su marido, o vea, entiéndale la situación, que estamos complicados, o es que cómo, así estaría vestida. Entonces, todo este tema es lo que genera el miedo y el estigma en las víctimas para poder atreverse a denunciar. Y es a estas personas, a los operadores de justicia, a los vecinos, a la sociedad en general, a los médicos, que muchas veces llega una persona con señales de violencia, de violación, y le dicen, mire, pero tiene usted un desgarro, una fístula vaginal, ¿qué es lo que sucedió? Y le dice, es que mi esposo, mi marido. Entonces le dicen, no, pues, o sea, si fue su marido no es violación. Y no hacen la debida denuncia, no hacen. Entonces es a estas personas a las que debemos ir concientizando, sensibilizando, para que también puedan ayudar a la víctima y puedan ayudarnos a empoderar de esta manera a las víctimas y sobrevivientes. Gracias, Celia. Juan, no sé si logramos solucionar los problemas técnicos. Ahora sí. No, todavía no funciona. No, lo lamento. Sigamos con Ale entonces. Vamos a ver si logramos antes del final que nos cuente un poco de su trabajo. Pero bueno, Ale, por favor. Gracias, Karin. Bueno, creo que ya abordaron Luisa y Celia cuestiones bien, bien interesantes e importantes que al final creo que se replican en varios países de la región, y creo que es el factor común, ¿no? Que al final hay un lenguaje bastante sexista, hay división sexual del trabajo en cuanto a todo esto, los sesgos de género que existen, y que al final se replica también del mismo sistema en el que nos han criado, hemos crecido. Y que lamentablemente no hemos podido como deconstruir al 100%, ¿no? Pero creo yo que gracias al esfuerzo del convencimiento que tenemos pues varias personas en cuanto al erradicar la violencia de género, la violencia contra la mujer, y diferentes situaciones que atenten contra nuestra vida e integridad, ha sido esencial, principalmente como para reconocer cuáles son los procesos pues más adecuados pues para darle respuesta a todas estas problemáticas, ¿no? Creo que una de estas ha sido principalmente el tema de la cooperación internacional, que al menos desde mi punto de vista como internacionalista en proceso, es principalmente entender también cuál es el papel de las organizaciones internacionales no gubernamentales y agencias también del sistema internacional en cuanto a las agendas que cada país tiene, ¿no? Al menos aquí en Guatemala, pues este tipo de cooperaciones es bien, bien fundamental porque es un buen porcentaje que se le invierte a Guatemala en cuanto al tema de población y desarrollo, al alcance de la construcción, perdón, de la cultura de paz, al cumplimiento de los derechos humanos, que creo que ha sido bien, bien importante toda esa inversión que se ha hecho en cuanto al tema de progreso de país, y que es principalmente también el trabajo que hemos acompañado en el Fondo de Población de Naciones Unidas, ¿no? Que al final el NUFPA ha sido también un pilar vital en el tema de
de la violencia contra la mujer a nivel de Guatemala, y principalmente nosotros y nosotros que integramos el grupo asesor de jóvenes, hemos replicado precisamente algunas cuestiones clave, ¿verdad? Como una campaña que surgió desde la región América Latina y el Caribe y que replicamos también acá en el país por parte del UNFPA, que es Jóvenes contra COVID-19, que no hablamos solo de cómo prevenir el virus y cómo cuidarnos estando en casa, ese tipo de cuestiones, sino que al final también abordamos temas importantísimos como la violencia de género, o sea, porque básicamente esta campaña se adaptó a cada país, y a nivel de Guatemala lo que se hizo pues fue comentar un poquito en cápsulas para Instagram TV y redes sociales, cuáles son las rutas de denuncia pues más adecuadas o los recursos que hay disponibles en este momento para que las mujeres pudieran denunciar si eran víctimas de violencia en algún caso, ¿no? Tanto creo que fue este éxito que tuvo que al final la réplica que tuvimos acá en Guatemala, pues se socializó con diferentes actores y con diferentes también organizaciones de otros países también, para que fuera también como clave el hecho de que esta campaña se adaptara a este tema también, y creo que es parte de las acciones que se han hecho. Y también pues creo que a nivel de otras organizaciones hermanas con quienes hemos trabajado, pues acá en el país también, desde el sector mujeres, desde el sector feminista, pues ha sido el continuar replicando números de teléfono y rutas de denuncia a nivel institucional para que las mujeres se acerquen y puedan tener acompañamiento, ¿no? Desde la mirada de los bufetes populares, ¿verdad? Que es básicamente como darles acompañamiento jurídico. También es sumamente interesante, que yo también considero vital porque ha sido también de la persecución pues más crítica que ha habido en estos días, la línea de denuncia, ¿verdad? Y de atención para las personas trans, que también acá en Guatemala pues ha sido un tema bien, bien complicado, ¿verdad? Porque ahorita pues también las mujeres trans que se dedican principalmente al trabajo sexual pues han tenido como ciertas limitaciones en cuanto al desarrollo económico en estas semanas, y que a través de esa línea pueden también solicitar ayuda, ¿verdad? No solo contra el tema de violencia física o sexual, sino que también incluso desde la violencia económica hasta cuando hay una negación, ¿no? De ese tipo de situaciones. Entonces creo yo que ese tipo de cuestiones han sido bien importantes y que a nivel del país se han ido implementando, y creo que la complementariedad que tiene que tener la sociedad civil y la población en general es tener también esa conciencia de cuál es la realidad que estamos viviendo, ¿no? Creo que ha sido como de los retos también, que no solo ahorita en la pandemia lo hemos encontrado, sino que al final es retos de todos los días, en cualquier situación, ¿no? El hecho de seguir promoviendo la igualdad de género, la inclusión de todas las personas en cuanto a ser visible, el garante de los derechos humanos fundamentales, que creo que es también base fundamental para todos y todas. Entonces creo yo que también ahorita creo que es bien importante que tomemos conciencia de ello, también que reconozcamos los privilegios que tenemos, y también desde ese privilegio o desde esa oportunidad que tenemos cada uno y una, que le podemos ofrecer también al resto de personas, que yo creo que también es bien importante, y como lo mencionaba Luisa y Celia, ¿no? Que también mi vecina, mi amiga, mi compañera de trabajo o quien esté cerca mío me acompañe también en ese proceso, y creo que también ha sido parte de lo que hemos hecho acá, construir redes locales de apoyo, ¿verdad? A través de redes sociales o con los vecinos y vecinas para saber cómo podemos apoyar, cómo podemos ayudar a quien esté sufriendo violencia, a quien esté pasando por una situación complicada en este momento, y que son parte de las acciones clave que se pueden implementar bajo este contexto. Gracias, Ale. Ahora, bueno, ya ahondamos un poquito en este tema en especial, Luisa, pero me gustaría que fuéramos más allá, hablemos un poco más profundamente disculpen, sobre el tema de las barreras. Como, ¿cuáles son las barreras que impiden a las víctimas de la violencia sexual denunciar el delito? ¿Hay obstáculos estructurales, institucionales, socioculturales? Bueno, y además, más allá del miedo presente que tenemos en este momento de salir a la calle y de contraer el virus, ¿cuáles son los otros obstáculos a los que se encuentran las víctimas en este momento? Y también partamos con Luisa. Sí, digamos, aquí en Colombia, y me concentro mucho en las víctimas pues del conflicto armado, principalmente hay un obstáculo de tipo como tal, cómo percibe, aquí no la institución del Estado y no la academia, sino cómo percibe la población en general el delito sexual, el abuso sexual en un conflicto armado.
si tú le preguntas a alguien, no sé, de la ruralidad de Colombia, ellos no lo ven como una arma de guerra, lo ven algo como, sí, es que los guerrilleros o sí, es que el ejército, pues necesitan consumir, porque entonces ya se vuelve otra vez objetivizando el cuerpo de la mujer, necesitan consumir sexo, y más en la selva, y más, ¿sí? Entonces, eso obviamente obstaculiza que ahora que estamos en un proceso de justicia para la paz, eso obstaculiza que yo allá en la ruralidad, porque pasa mucho en la ruralidad, quiero denunciar y no puedo porque mi familia me dice como, pero pues tú simplemente le hice un servicio o sí, o lo normaliza. ¿Eso a qué se debe? A que en el conflicto armado y sobre todo las personas que estén en toda la parte de derecho internacional, sabemos que el uso del abuso sexual a mujeres en contexto de conflicto armado es es apropiación del territorio. Entonces, ellos perciben el cuerpo como una extensión del territorio. Eso pasó en Colombia y a veces se normaliza. Entonces, primero, grandes logros acá es que el proceso de paz lo reconoce como una arma de guerra y no como una afrenta al pudor de la mujer, sino un delito de lesa humanidad. Eso es un avance, digamos, me parece impresionante. Número dos, como ya es reconocido, entonces yo ya víctima puedo acceder a la justicia. Acá en Colombia el acceso a la justicia para denunciar es muy difícil. ¿Por qué? Porque muchos académicos y sobre todo feministas académicas han definido que la justicia colombiana es machista. Entonces, tú vas a denunciar y primero hay un proceso de revictimización. Entonces tienes que narrar otra vez lo que pasó y se demuestra que cuando tú narras es como si te violaran o violentaran de nuevo. De pronto, no sé si en sus países se oyó el caso, hay una periodista colombiana que se llama Ginette Bedoya, ella fue víctima de abuso sexual y relatan una crónica cómo es el acceso a la justicia acá en Colombia. Dicen que la hicieron relatar el hecho 12 veces, o sea, fue violada otra vez 12 veces en el relato, es algo impresionante. Otra cosa, y creo que alguien dijo aquí que era abogado, no me acuerdo, bueno, yo soy abogada, la prueba reina digamos, la prueba vital, cuando tú denuncias un delito sexual, y más si es violación, es la parte de fluidos. O sea, entonces tú te acercas y ya tienes que probar, o sea, en ti está la carga de la prueba en la mujer, que es algo muy difícil, de que efectivamente te violara. Entonces ahí hay una no empatía del funcionario o la funcionaria, porque obviamente también hay mujeres, o sea, con sesgos y machistas, está ya, la carga de la prueba está ya en la víctima, entonces la mujer que inicia el proceso se aburre, porque entonces tiene que, a pesar de que hay marcas en el cuerpo, pues tiene que demostrar, digamos, que fue violada y en los interrogatorios se hace, aquí hay unos estudios muy interesantes, digamos, judicialmente, de cómo en los interrogatorios te estigmatizan, entonces, ¿cuántas veces fue violada? Sí, o sea, y eso no es un proceso, digamos, que la víctima, como decía Celia, no es un proceso, digamos, fácil para la víctima y no es un proceso corto. Otro, digamos, también de los obstáculos que vemos es que al momento que tú denuncias ya eres estigmatizada por la comunidad. Entonces la comunidad no te apoya, sino que antes te estigmatiza, te señala, etcétera. Eso es muy grave, digamos, en la parte rural de Colombia. ¿Y qué se hace ahí? O sea, tú como víctima tienes un dolor ya de acudir a la justicia, un proceso judicial, y tras de eso la comunidad te estigmatiza, entonces doble dolor. En el 2016, con el acuerdo de paz, se empezó a hacer una pedagogía y yo pienso que cambió mucho el lenguaje en esto de víctimas del conflicto armado, y es que hubo una ley que instaba, nosotros tenemos un Centro Nacional de Memoria Histórica, a que se hiciera un informe de víctimas víctimas de abuso sexual en el conflicto armado. Es un informe muy humano y ahí, ¿qué te dice? Cuando la víctima accede a la justicia hay cosas inarrables. Hay cosas que no se pueden narrar, o sea, en toda esta tragedia de lo que pasa y sigue pasando. Entonces,
¿qué pasa? Este centro y este informe humaniza primero a las víctimas y lo innarrable lo pueden narrar con otras expresiones artísticas. Entonces, en este informe, primero se crea como el colectivo de víctimas de violencia sexual, que casi todos son mujeres, evidentemente niñas, y ellas empiezan a narrar sus historias y se crea la memoria histórica de ellas, o sea, las humanizan como memoria histórica, no simplemente como un bien que se consumió en la guerra y fin. Entonces es muy importante como este cambio de pedagogía que yo pienso que ha ayudado más a que a las mujeres acudan a los estrados judiciales. Y otro obstáculo muy importante, y ya es pues aquí termino, es la parte de cuando tú eres abusada, a veces, y sobre todo en la parte rural, repito, los victimarios te pagan porque pues quieren controlarte, o sea, no quieren abusarte una vez, quieren pagarte y seguir, ¿no? Esto obviamente debido como al todo el fenómeno del narcotráfico, para que entendamos un poco como la lucha de las organizaciones de la sociedad civil, el Estado contra el narcotráfico. El narcotráfico te cambia la cultura, ¿no? O sea, perdón, la mentalidad. Entonces, el negocio del narcotráfico te deja un 250% de ganancia. Es muy complicado que el Estado, ahora estamos viendo y lo vemos mucho en las mujeres, la mujer que era cocalera, o sea, que sembraba la coca, etcétera, el Estado viene y dice, listo, proceso de paz, en vez de sembrar coca, siembra café o cacao, que son de los productos más emblemáticos de Colombia. La mujer dice, pero un momento, mientras que crece el cacao, ¿quién me da plata? Tranquilo, le damos una mensualidad mientras el cultivo es productivo. Listo. Luego tú vas, porque estaban ese tipo de proyectos de cooperación y la cooperación da mucho dinero para esto, vamos 4 meses después, ¿qué ha pasado? Entonces la chica, la mujer nos cuenta, no, yo ya dejé esto porque mira, para producir coca yo gasto esto y me dan esto, el margen de ganancia. Entonces a ellos no les importa que estén produciendo coca o café, sino que estén ganando. Entonces es muy complicado luchar contra eso. Y la mentalidad de la niña que es, la que es abusada, entonces me abusa y me da plata para la cirugía plástica. Y ustedes yo creo que han visto en sus países esas series narcotraficantes de Sin Tetas No Hay Paraíso, etc. Entonces ahí yo como víctima digo, uy, ya no puedo denunciar porque me pagó. Entonces se aprovechan de mi desigualdad y de mi pobreza monetaria. Y es muy complicado que una víctima, cuando ya empieza a recibir estos favores, porque es la persona, yo no digo narco, capo, etcétera, la persona que te paga, pues te da la casa de tu familia. Entonces ahí hay una dominación económica, no solamente sexual, sino económica. Y esto es muy complicado que ellas denuncien y ahí el proceso de cambio de mentalidad de chip es un reto para las autoridades y sobre todo para los colectivos. Pero repito, en este informe que yo los invito a leer. Este informe es un informe muy lindo de nuestro Centro Nacional de Memoria Histórica. Es del 2018, pero ahí pueden ver un poco, se llama La guerra inscrita en el cuerpo. O sea, es el cuerpo de la mujer como memoria de guerra. Es bellísimo. Y ahí humanizan, digamos, a la víctima y deshumanizan al perpetrador. Porque ahora, y ese es otro obstáculo, en este proceso de paz que tenemos ahora y que conciencialmente se ha vuelto, o sea, las audiencias se han vuelto más activas ahora en COVID-19, en este proceso que el victimario tiene que, verdad, justicia y reparación para la víctima. Entonces, te tiene que decir la verdad. Si te mató a tu hijo o si te violó, tiene que decirlo. Justicia, entra la justicia colombiana pues a ejecutarle una pena y reparación te tiene que reparar, ya sea moralmente o económicamente. En esta parte de la verdad, cuando tú eres víctima de violencia sexual en el conflicto armado, se ha demostrado que el victimario, para ellos es más fácil confesar un asesinato que una violación. O sea, en muy pocos casos ellos confiesan violación. ¿Por qué? Porque con los delitos sexuales se deshumaniza el victimario. Y el victimario no se quiere deshumanizar jamás. Entonces, aquí también hay un obstáculo tenaz porque las víctimas y sobre todo las mujeres, pues no han visto esa verdad. O sea, no han visto a la persona confesando, yo te violé en tal masacre. No. Entonces, eso es un obstáculo tremendo porque entonces la víctima no accede a un proceso de justicia
y reparación porque sabe que no va a obtener la verdad de su victimario. Entonces pienso que esos ahora son los obstáculos, pues digamos, más importantes. Se está avanzando con el COVID-19, digamos, hay de pronto, y hablaba ayer una activista feminista a mí me parece muy inspiradora aquí en Colombia, decía que el reconocimiento de la violencia sexual en el conflicto fue la puerta, paradójicamente, para que en Colombia se pudiera hablar de la violencia sexual como problema social. Entonces, ahora con el COVID-19, digamos, ha agudizado eso, ¿sí? Ahora hablamos de la violencia sexual como un problema social. Y eso es importante, pues, empezar a reconocer. Entonces, pienso que si bien sí hay obstáculos, pero la dinámica y la pedagogía, o sea, todo el discurso de los líderes y sobre todo las lideresas está cambiando mucho el panorama y ya las víctimas se sienten con más empoderadas en denunciar y más que todo reconocidas y humanizadas. O sea, no porque me violen estoy incompleta o me hicieron un daño a algo material, sino me violaron en el conflicto, soy una fiel viviente de la memoria histórica del país y debo ser reconocida. Entonces pienso que hay un avance importante en Colombia. Sin duda un avance importantísimo y hecho de una forma tan bonita. Ahora me gustaría pedirle a Celia si pudieras continuar. Sí, yo también quisiera ya, enfocarnos en el tema de violación dentro del conflicto. Como saben, Ecuador históricamente ha sido recipiente de refugiados, sobre todo de nuestros hermanos colombianos a causa del conflicto colombiano. Y también en frontera, obviamente, tenemos muchos casos de desplazamiento interno también a causa del conflicto. Entonces, realmente, como nos decía Luisa, los hechos, las narraciones que se pueden escuchar en temas de refugio son también atroces, inarrables, se ven muchas cosas muy fuertes y realmente es muy complicado para los sobrevivientes, para las víctimas, poder denunciar y poder hablar de estos temas. Primero porque, bueno, si fueron víctimas, digamos, por parte del Estado, ellos ya no tienen confianza, o sea, si vayan a otro país, ellos ya ven al Estado como esta parte agresora, como el victimario, entonces ya no tienen esta confianza para denunciar y para poder hablar. Luego, el siguiente obstáculo, evidentemente, es el tema de la estigmatización y de la revictimización, que conlleva todo un tema de volver a revivir este trauma, de volver a contarlo y de volver a experimentarlo. También hay muchas ocasiones en las cuales las parejas de estas personas no conocen o sus familiares no conocen sobre este hecho. Entonces las personas tienen mucho miedo de que a través de poder hablarlo, de poder denunciarlo o algo, su pareja se va a enterar. Porque hay muchísimos casos en los cuales, obviamente, como nos decía, la violación, todo el estigma y toda la vergüenza de una violación recae en la víctima en vez de caer en el victimario. Entonces, en muchos casos, las parejas de estas personas las han repudiado, se ha roto el tejido social y familiar, comunitario de todas estas comunidades debido a estas circunstancias de violaciones sexuales dentro de los conflictos, que es justamente el propósito y el objetivo que tiene esta táctica de guerra, ¿no? Entonces es muy complicado para las personas poder hablar de estos temas por este tipo de obstáculos y la mayoría que ya nos los comentó Luisa. Y también es rescatable el tema de las víctimas que son de género masculino, porque si bien la mayoría de víctimas son niñas y mujeres, también existe la violación sexual como arma de guerra a los hombres. Como nos decían, es justamente una estrategia bélica y se da también, se hace una extensión del territorio en los cuerpos, y no solamente en los cuerpos femeninos y los cuerpos feminizados también, como las mujeres trans, sino también en el ejército enemigo, como una manera de denigrarlos, como de destruir su honor, de humillarlos. Entonces, es también muy difícil para ellos porque como hombres, con nuestra cultura súper machista y patriarcal, se sienten muy avergonzados de haber sido víctimas, de haber sido humillados por parte del enemigo de esta manera y no lo hablan, no lo dicen. Entonces, también tenemos relatos de niños que han sido reclutados y que han sido obligados a violar a mujeres adultas, a violar a sus madres.
Entonces son cosas que realmente destrozan la unidad familiar y que destrozan vidas y que es muy difícil que estos relatos salgan. Tal vez después de mucho trabajo de acompañamiento psicológico, estos relatos comienzan a salir. Pero sí genera un trauma, incluso un trauma intergeneracional a través de las familias. Tenemos muchos embarazos no deseados, hijos que las mujeres tuvieron que tener y que muchas veces generan también conflictos familiares. Entonces sí es gran parte de los obstáculos que tenemos y que realmente es muy necesario la cooperación internacional, como nos decía Ale, porque precisamente las personas se sienten un poco más seguras, un poco más acompañadas si estamos siendo tratados desde la parte de cooperación internacional y no directamente desde el Estado, desde el propio Estado o desde el Estado, digamos, acogiente. Entonces, otro obstáculo bastante fuerte, bastante grande en temas de refugio es el tema justamente de la xenofobia. Entonces, aparte de todos estos obstáculos que ya nos había comentado Luisa, de los que les estoy hablando yo, llegar a un nuevo país, muchas veces en el que no conozco su lenguaje, en el que no conozco sus tradiciones, su cultura, es muy difícil encajar y que la población de acogida nos brinde una acogida, valga la redundancia, y nuevamente tener la estigmatización. Entonces, muchas personas dicen, bueno, aquí voy a hacer una nueva vida, aquí voy a olvidar, no voy a hablar de todo lo que me sucedió allá, porque eso podría aumentar el tema de discriminación y xenofobia y de no sentirse acogidos en un nuevo país. Entonces, esos serían obstáculos que evitarían, digamos, que se siga hablando sobre esta problemática, que todavía sigue siendo un tabú muchísimas veces y muy normalizado, como nos decía Luisa, realmente se normaliza y para las víctimas es normal, es algo normal. Entonces, si les preguntan, dicen, bueno, sí, es que llegaban y como decían, necesitaban un desahogo y ya, pues lo normal. Para ellas ya es algo que está tan interiorizado, tan normalizado, que ya muchas veces lo describen de esa manera, como algo normal, algo que tenía que pasar y que sucedió nada más. Entonces es muy importante, como nos decía Luisa, el tema del empoderamiento, el tema de humanizarlas, de quitar la culpa, de no revictimizar, y en ese sentido también es muy importante el mero hecho de no nombrarlas ya como víctimas, sino como sobrevivientes, les da ya un empoderamiento y una fuerza a todas estas personas para poder, y también el tema que nos hablaban de igualmente de canalizarlo a través de otras áreas, a través del arte, a través de la expresión, a través de la danza. Entonces hay muchos círculos de apoyo en los cuales las personas pueden exteriorizar sus sentimientos a través de obras teatrales, a través de cortos, de poesía, de libros que los sobrevivientes han hecho, y eso es, digamos, una práctica que es muy, muy buena y sanadora para todas estas personas. Muchísimas gracias, Celia. Ale, si te gustaría continuar. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que Luisa y Celia abordaron pues puntos bastante importantes y que creo que tal vez me voy a centrar más a cómo se aplican acá en Guatemala, porque por ejemplo, acá pues las barreras que tenemos, pues ya las había mencionado anteriormente, como las barreras idiomáticas, también las cuestiones de las distancias, ¿no? Que al final creo que es bien, bien preocupante, porque hay centros de salud, ¿verdad? Que están ubicados en las cabeceras departamentales de cada territorio y hay personas quienes tienen que caminar por 4 o 5 horas para poder llegar a esos lugares, a los servicios de salud o de justicia, incluso hasta educativos. Entonces creo que esas son de las limitantes que existen muy fuertes, ¿no? Porque pues no hay transporte, no hay pues facilidades para poder ir de una manera pues más práctica a estos servicios, ¿no? Y eso como que limita mucho también los procesos de denuncia. Esto aplicado pues también al contexto actual, ¿no? Que creo que también es parte de lo que estamos viviendo ahora. También creo que es importante resaltar la barrera de la xenofobia que también Celia recalcaba mucho, ¿verdad? Porque Guatemala pues forma parte del nombrado Triángulo Norte, ¿verdad? Comprendido por El Salvador, Honduras y Guatemala, ¿verdad? En cuanto al tema de la migración irregular, que al final en Guatemala durante el año pasado y todavía este año, pues hemos sido prácticamente también como un territorio de paso por los migrantes del país de Honduras y El Salvador.
y que al final eso como que también ha sido parte de un conflicto social muy fuerte, ¿no? Porque también esas personas vienen con muchas necesidades, con muchas precariedades que el Estado de Guatemala no se los puede ofrecer. O sea, si no se nos lo puede ofrecer a nosotras y a nosotros, pues como guatemaltecas y guatemaltecos, no se lo va a poder ofrecer a alguien de un país vecino. Entonces creo yo que eso es como de las limitantes que hay y que también hay como un cierto miedo de que esas personas de los otros países también como que se quieran aprovechar, que es como el imaginario social que hay, ¿no? Se quieran aprovechar de estos servicios, cuando en realidad pues no es así. Ya cuando estás en territorio guatemalteco, todas y todas, según la Constitución, tienen derecho, ¿verdad?, a acceder a estos servicios y poder ser tratados como iguales, porque al final pues de eso se trataría, pero creo que es parte de los conflictos que hay precisamente ahorita, ¿verdad? Porque no se ha dado como una resolución o un acompañamiento tal cual para esas personas, también para brindarles oportunidades. Y también hay otro conflicto actual que ya es como más de este tiempo, pues un poco más moderno, ¿no? Que ha sido el conflicto que hay entre el territorio de Guatemala y Belice. Belice era un departamento de Guatemala, ¿verdad? Pero a raíz de la colonización inglesa, Belice se convirtió, bueno, se desanexó del territorio guatemalteco después de un proceso de independencia por parte de Belice y al final reconocerse como un país independiente. Sin embargo, durante todo este proceso, pues no hay claridad tampoco en el territorio aún, incluso hasta ahorita, pues hay un conflicto bastante fuerte en ese sector, ¿verdad? Entre el área de Belice y de Petén, en el área norte de Guatemala, que es básicamente en cuanto a la división del territorio, ¿no? Esto ha provocado pues algunas muertes, algunos conflictos territoriales en ese sector y como les digo, como las comunidades que están pues en esa área son bastante lejanas, no hay un acceso a la justicia pues muy clara, principalmente mujeres y niñas han sido víctimas de este conflicto, niños también, ¿verdad? O sea, básicamente personas consideradas menores de edad, ¿verdad? Quienes han sufrido de manera directa esos conflictos pues actuales y que lamentablemente no se le ha dado como una atención pues muy especializada, ¿no? Porque creo también es destacar acá que el tema del acompañamiento institucional gubernamental ha sido muy débil y lamentablemente ha sido a causa de las malas prácticas que han habido de parte de estos pues entidades que hay, ¿no? Porque así rápidamente el caso pues más claro y por el cual sector mujeres pues sigue siendo, bueno, se sigue como empujando y sigue como acompañando ese proceso porque no se le ha dado justicia, que es el caso de las 52 niñas del hogar seguro, ¿verdad? Acá en Guatemala, que el 8 de marzo de 2017 fueron quemadas dentro del hogar de protección. O sea, imagínense la magnitud de ese problema. O sea, eso eran niñas y adolescentes víctimas de violencia que fueron asesinadas por los mismos, por el mismo personal del hogar seguro. O sea, estamos hablando de cómo también, a pesar de que estás en un lugar que debería ser seguro, te victimizan y hasta te hacen daño porque también dentro del hogar las niñas habían denunciado que eran víctimas de abusos por parte del personal de este hogar seguro y a raíz de que levantaron su voz, ellas fueron quemadas. O sea, imagínense la magnitud de ese problema y qué tan directo es la responsabilización que se le da a la víctima y no al victimario. Entonces creo yo que es parte de las barreras que tenemos, ¿verdad? Porque no hay confianza institucional. Obviamente el tema del machismo y el patriarcado pues es también complementario, porque también en las comunidades pues se vive todo esto, ¿no? Al final los padres de familia son quienes son cabeza de hogar y quienes toman las decisiones en el hogar. Entonces creo que al final ese tipo de cuestiones son las que nos han limitado a nivel de país pues para seguir adelante en cuanto a la agenda de derechos humanos, pero principalmente a la atención del tema de la violencia a nivel pues general. Muchas gracias, Ale, por tus comentarios. Y ahora me gustaría pedirles a todos que si nos pudieran dar algún tipo de comentario, reflexiones finales, invitaciones que nos quisieran hacer, ya que estamos casi terminando con el tiempo. Así que si, en caso de que quieras, si no, dímelo nomás, Luisa. Sí, pues digamos, mensaje es que pues debemos, como lo estamos haciendo con esta iniciativa, realmente conmemorar este Día Internacional. Hay todavía mucho desconocimiento en cuanto a esto y pienso que somos, digamos, nosotros, la sociedad civil, los que
tenemos que visibilizar esto para que más y más mujeres se empoderen. Y digamos también como mensaje final a los pueblos latinoamericanos y las personas que en el futuro también nos escuchen, que estén atravesando con procesos de construcción de paz, es fundamental hacer parte creadora a las mujeres. Los procesos de paz en el mundo son una oportunidad de que tú te vuelvas a reconstruir como persona, como sociedad. Entonces es la oportunidad para en las sociedades y como lo hablaban mis compañeras, en el que las mujeres han estado estigmatizadas, marginalizadas, digamos, esta es una oportunidad de empezar desde cero. Nosotros veremos si la tomamos o no, pero pienso que es responsabilidad de nosotros, que somos las nuevas, nosotros y nosotras, que somos las nuevas generaciones, de darle la oportunidad de ser parte, de hablar por nosotras, ya que, digamos, no, tenemos que tener un proceso de apropiación nuestro, y es un mensaje, pues, para todos el mundo que está viendo procesos de paz. Qué lástima, pues, nuestros compañeros y la visión de África. Tuve la oportunidad de ir a Ruanda y Ruanda es uno de los países que más nos enseña esto, cómo la reconstrucción de la mujer y la reconstrucción del país se da centralizando, digamos, a todos sus ciudadanos y ciudadanas, pero en especial a las mujeres, y es por eso que ahora Ruanda es el país que más tiene, por ejemplo, mujeres en el Congreso de su república. Entonces, este es el mensaje, como en los países que estamos viviendo procesos de paz, es la oportunidad de poner a la mujer en el centro y hacerla parte de la construcción de esta nueva sociedad. Latinoamérica tiene algo muy lindo y es que tenemos una identidad transversal. Entonces pienso que la podemos usar. Hay mujeres talentosas en todos los países. Latinoamérica se tiene, pues, que unir ante esto y dar una voz unida de mujeres para el mundo. Pienso que ahí está como el punto que en verdad podemos visibilizar como mujeres y como latinas. Gracias por ese inspirador mensaje, Luisa. Celia, si quisieras continuar. Sí, yo creo que la clave aquí es la educación y la sensibilización. Creo que realmente todos los esfuerzos y todo para conseguir una reparación integral es muy importante el tema de la verdad, el tema de la justicia, pero más que nada para poder sanar, creo que lo más importante es el tema de la no repetición. Y la no repetición se va a dar únicamente con educación y con sensibilización sobre la problemática para que podamos llegar al tema de la no repetición. Y la sanación a través, obviamente, de todos nosotros, como nos decía Luisa, somos unas, así ya no hayamos muchos de nosotros, no hayamos vivido, digamos, dentro de un conflicto armado, nos marca porque ha marcado a nuestra familia, a nuestra sociedad, somos una región marcada de pe a pa por el tema del conflicto, y la sanación está obviamente en un trabajo en conjunto de sensibilización. Ese sería el mensaje final. Muchísimas gracias, Celia. No sé si quizás Juan le gustaría hacer un comentario en caso de que hayamos podido solucionar el problema. Intentémoslo por si acaso. No, lamentablemente lo lamento mucho, Juan, no logramos comunicarnos, pero bueno, son cosas que a veces pasan con las tecnologías, lo lamento. De todas formas, te agradezco mucho por quedarte acá, aunque sea escuchando a las chicas. Y por último, Ale, si te gustaría terminar. Claro, muchas gracias. Yo creo que el reconocimiento al final de cómo estamos construidos y construidas socialmente es bien clave, ¿verdad? Y el entender también los procesos históricos que tenemos, porque al final no es solo lo que está escrito en un libro, sino que al final también es recordar y traer nuevamente a la discusión los procesos de memoria histórica por los cuales también desde Guatemala le estamos apostando mucho, ¿no? Que era lo que les decía. Hay registrados tantos números de víctimas, tantos números de personas fallecidas, tantos números de desaparecidas, pero al final también hay mucha verdad en lo que las víctimas relatan, y eso es la memoria histórica. Creo yo que es importante retomarla, que la aprendamos, que la conozcamos para poder defenderla también y tener argumentos clave para poder seguir
defendiendo el principio de la justicia social, que yo creo que es fundamental para el alcance de todas y todos, ¿no? Al final creo que también me gusta complementar mucho con palabras a veces un poco complicadas y que no muchas personas la usen en su vocabulario, pero yo soy muy partidaria de que todas estas luchas tienen que ser interseccionales, intergeneracionales, y multidisciplinarias, ¿no? Porque al final desde nuestra posición como mujeres, como hombres, desde nuestra orientación sexual, cómo nos identifiquemos, desde las ideologías políticas, desde nuestra religión, desde donde sea, incluso desde la academia, desde nuestra propia formación, tenemos la posibilidad de poder cambiar lo que estamos viviendo y principalmente nosotras, las juventudes, desde esta generación del 2000 para acá, ¿verdad? Como decía Celia, pues tenemos la responsabilidad de no repetir esos mismos errores o no repetir ese patrón de violencia que estamos viviendo y creo que es parte de la lucha constante que tenemos que hacer con alianzas clave, con el mismo empoderamiento individual para después empoderar a muchas más personas y principalmente a las mujeres también que creo que a nivel histórico en nuestros países hemos sido como puestas al margen en diferentes contextos y yo creo que es clave empezar a posicionarnos más para tener una agenda de trabajo, una agenda que nos permita a nosotras las mujeres alcanzar una vida digna y plena. Muchísimas gracias, Ale, por eso. Y te encuentro toda la razón, en especial interseccional, intergeneracional y multidisciplinario. Muy importante. Bueno, ahora ya se nos está acabando el tiempo, así que me gustaría pasarle el control a mi amiga Tania, que va a estar con nosotros pronto para concluir. Gracias, Karin, por esta interesante discusión. Gracias también a nuestras oradoras por sus ideas. El video de esta discusión permanecerá en Facebook, por lo que puede verlo en cualquier momento en el futuro y compartirlo también con otros. Gracias por estar con nosotros en este webinar organizado por Global Peace Chain. Adiós. Gracias.